También por eso está en la lista de los hombres de fe de Hebreos. Y vemos también otra característica de Abraham, su obediencia. Pero no es una obediencia de decir, ok, está bien, y hacerlo de mala gana. No. Abraham contestó a Dios así, inmediatamente. No esperó, respondió a Dios prontamente. Esas son características de Abraham junto con su esposa Sara, y ellos se los consideran los de donde ha iniciado, de donde ha nacido el pueblo de Israel. Adán es el primer hombre, Noé, todos venimos de él, pero a partir de Abraham, un hombre que se apartó, Dios lo escogió para fundar la nación de Israel. Y en el versículo 1 vamos a empezar a leer: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Oled fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado cuando llegaron a Canaán. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el... Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a su sentencia daré esta tierra. Y luego se pasó de allí. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, a todos quienes, teniendo a Bet-el al occidente, invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hasta ahí vamos a quedar un ratito. Esta primera parte nos muestra cómo Dios lo llamó y cómo Abraham respondió inmediatamente. El versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Esta palabra Jehová es de particular atención, porque esta palabra no se la traduce hasta Éxodo. En el capítulo 3 de Éxodo, Dios se presentó a Moisés y Moisés le dijo: ¿quién les voy a decir que me ha mandado? Y ahí es Dios que nos da el significado de esta palabra Jehová, que algunos lo traducen como Yahweh o Yahvé, incluso Yahvé. Hay diferentes formas de pronunciarlo. Así que nosotros no vamos a hacer una doctrina, una teología, nada basado en ese nombre. Y que me perdonen los testigos de Jehová, no podemos hacer tampoco una denominación ni una enseñanza de esto. ¿Por qué? Porque la palabra Jehová son letras que no tenían las vocales. Y cuando el pueblo de Dios fue esparcido y volvieron a Israel, unos decían Jehová, Yahweh, Jehová, Yahvé, y de tantas maneras lo pronunciaron. Entonces hoy en día nadie puede decir es Jehová, tampoco nadie puede decir es Yahweh. Lo que yo les pido a muchas personas es que oremos, le preguntemos al Señor: Señor, ¿cuál es? Porque a nivel de estudios y estudiosos y libros no vamos a llegar a ninguna conclusión. Dios se revela de una manera diferente a cada uno de nosotros. Tal vez en una etapa de nuestra vida simplemente era Dios. En otra etapa de nuestra vida se presenta o lo entendemos como Jesús el Salvador. En otra etapa de nuestra vida Él va a ser mi mejor amigo.
Y en otra etapa en nuestra vida Él va a ser mi amado. Entonces es así como Dios se revela de diferentes maneras. En el capítulo 12 dice Jehová, pero hasta Éxodo 3, los versos 14 y 15, si gustan tomar nota, recién es ahí que Dios les dice el significado de la palabra Jehová, Yahvé, Yahweh, Yahvé, Jehová, como ustedes gusten. Les dice esa palabra, quiere decir yo soy el que soy. Y recuerdan lo que Jesús dijo en Apocalipsis. Dijo el que era, el que es y el que ha de venir. En otras palabras, el eterno. Él siempre estuvo. En Apocalipsis, en el capítulo 2, si no me equivoco, Él se revela el que soy, el que era, el que es y el que ha de venir. Es exactamente el mismo significado. Exactamente. Y pues nosotros lo conocemos hoy en día como Jesús. Jesús es otro nombre que tampoco lo podemos hacer una doctrina, teología, decir, no, su nombre es Jesús, o Jesus, o Yeshua, o Joshua. No, para mí en español es Salvador, porque ha venido a salvarnos de nuestros pecados. En inglés, Savior, porque ha venido a salvarnos, ¿verdad? Entonces, no hacemos teologías o enseñanzas o doctrina de nombres. Es como Dios se revela, y gracias hermana Lourdes por ayudarnos a entender esa parte. Entonces, hermanos, en este versículo 1 también vemos que la orden de Dios es bien inusual. Nosotros venimos de países lejanos de aquí, pero nunca nos imaginamos que al estar creciendo en nuestras tierras, nunca nos imaginamos que un día íbamos a coger nuestras cosas e irnos y no volver. Yo sé que todos nosotros, todos tenemos el deseo de volver a nuestra tierra, solo Dios sabe cuándo Él lo permita. Pero es interesante ver que cuando la gente quiere establecerse, acuérdense del capítulo 11, ¿qué quería la gente? No querían moverse. Dios les dijo, espárzanse, llenen la tierra. No, nosotros no nos vamos a mover. Y aquí Dios está dando una orden a Abraham. Vete. No es una sugerencia, no es ¿cómo se puede decir? No le está dando a entender, tal vez No debería es opcional. No es opcional, gracias, esa es la palabra. Es una orden. ¿Cómo le dijo? Vete de tu tierra, de tu país, de tu parentela, o sea, de toda tu familia, porque esas veces, como en nuestros países, la familia es grande, ¿verdad? Primas, tíos, abuelitos, sobrinos, es grande. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, con un signo de interrogación. ¿A dónde? Acuérdense en el capítulo 11 que su papá ya tenía en mente irse a la tierra de Canaán. Es interesante ver que Terah ya tenía ese plan, pero se quedó a medio camino en Harán y allí murió. En el capítulo 11 vemos que los seres humanos querían permanecer con sus familias en sus ciudades y ahí seguir creciendo, pero Dios le dice a Abraham, vete de ahí. En los versos 2 y 3 vemos la bendición de Dios que muchos comentaristas la dividen en 7 partes. Esta bendición empieza con ser una gran nación. El verso 2 dice, haré de ti una nación grande. La segunda parte de esta bendición, hermanos, y esta bendición es para todos nosotros. No tenemos que ser judíos para disfrutar de esta bendición. Te bendeciré y haré tu nombre grande. Engrandeceré tu nombre, dicen otras versiones. ¿Les recuerda algo esto del capítulo 11? ¿Qué querían los hombres en el capítulo 11? Que lo reconocieran todo, a como hacerse famosos, ¿no? Exacto, ellos querían reconocer el nombre. Exacto.
Y aquí es Dios el que se lo está dando a Abraham. Que su nombre sea grande. Va a ser una nación grande, su nombre será grande. E increíblemente, hermanos, siempre pedimos Dios, bendíceme, ayúdame, pero siempre pedimos bendición a Dios. Pero ¿quién se detiene a pensar que tú, mi hermana, tú, mi hermano, tú también eres bendición? Y eso es lo que Dios le dice. Y serás bendición. Hermanos, eso es parte de la promesa de Dios, que donde sea que vayamos nosotros llevemos bendición. ¿Y cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser tú una bendición? Primero que nada, yo me imagino que conociendo al Señor y permitiendo que Él nos transforme para poder mostrar que el Señor es de nosotros. Porque pues si no somos transformados de adentro para afuera, pues me imagino que no podemos ser bendición para nadie, ¿no? A veces simplemente el hecho de escuchar a una persona o como en el caso que los hermanos ayudaron la vez anterior a una persona que no conocía ni que era de la iglesia o con una palabra simplemente, a veces que uno necesita no decir mucho, simplemente con escuchar un gesto, una sonrisa puede ser de bendición. O el carácter, pues, que uno, cómo habla y todo eso, ser la luz, pero que uno sienta mero en el corazón, porque hay a veces que uno va a tratar de solamente de hablar, pero lo que importa es lo que uno tenga en su corazón para poder hacerlo y que las demás personas que lo rodean y vean ellos en uno, que es lo que, como decía, pues, que Cristo vive en nosotros. Amén. Amén. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos ser bendición. Han habido instancias que me moví aquí, no estaba cocinando, me trajeron comidita hecha de casa. ¡Wow! ¡Qué bendición! Estoy aquí, hay veces que, perdonen, se los voy a confesar, no me gusta ir a compras. Para mí como castigo es que ya abro el refrigerador, está medio vacío, tengo que ir a la tienda. Pero llegan hermanos, hermanas, que frutita, que agüita, que juguito solita. ¡Ay, qué alivio! No tengo que ir a la tienda. Así somos bendición y Dios nos manda. Así te inspira a ti de una manera. A mi hermano le va a inspirar de una manera, incluso a los jóvenes de otra manera, una palabrita que alguien me da, hermana, te amo. Ay, hermana, te he extrañado y cosas. ¡Wow! De muchas maneras podemos ser bendición. Y qué hermoso es pensar que la bendición de Dios es hacerlo bendición a nosotros, hermanos. La siguiente parte de la bendición es que Dios dice, bendeciré a los que te bendigan. Hermanos, hasta dar un vasito de agua fría a un hermano, a una persona necesitada, Dios te va a bendecir. A toda persona que aunque no conozca a Jesucristo, que aunque no sean seguidores de Cristo, cuando te bendicen, Dios les bendice. Dios hace algo para esas personas. Y lo duro es el otro lado de la moneda, maldeciré a los que te maldigan. Hace poco, unos meses atrás, conocí un señor que él estaba muy confundido en cuanto a algunas cosas y él habló, hay un grupo de judíos que eran nazis. ¿Y cómo van a ser nazis los judíos si eran nazis de los alemanes? Tiene que explicarme. Pero ahí está, miren, aquí dice los judíos de Askenazi. Ay, hermano, no se confunda. Askenazi era una región antes, siglos de siglos antes de que existieran los nazis. Y él dice, ahí está Askenazi, que eran nazis. No, y él estaba hablando muy mal de los judíos, maldiciéndoles, y le pedí, hermano, tenga mucho cuidado, no maldiga a quien Dios ha bendecido, porque le puede traer maldición. Gracias a Dios él sí se arrepintió y entendió que Askenazi es una región que hoy en día está por Rusia, si no me equivoco, y no tiene nada que ver con eso. Pues a veces por falta de conocimiento lo hace uno porque no conoce uno exactamente
exactamente la palabra de Dios, sino escudriña uno. Y hay que tener mucho cuidado con la forma de la maldición también, porque hay personas que tienen mucho dinero y abundancia de casas y de todo, y ellos se creen que están bendecidos, pero cuando uno empieza a mirar sus vidas, no hay paz, no hay gozo, no pueden dormir, no pueden descansar verdaderamente, están con tantas aflicciones en su mente. Entonces, esas maldiciones no quiere decir que me va a empezar a ir mal financieramente, que voy a ser pobre, no. Hasta a veces pienso los pobres tenemos más bendición que una persona que tenga dinero. Y la última parte de esta bendición dice, todas las naciones de la tierra, sin excepción, todas las naciones de la tierra serán benditas por medio de ti. Y esto se refiere más que todo y se cumplió a cabalidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque por nuestra fe en Jesucristo, no importa de dónde seamos, de qué país seamos, si tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser salvos. Y podemos llevar ese mensaje también a nuestras naciones. Y esta bendición, hermanos, no la habló Dios solo una vez, la repitió 5 veces más, en total 6 veces. Para los que estén tomando nota, la bendición de Dios a Abraham está también en el verso 7 de este mismo capítulo 12. Está también en el capítulo 5 y es un poquito más largo todavía, los versos 5 al 21, el capítulo 17, los versos 4 al 8. El capítulo 18, los versos 18 al 19, el capítulo 22, los versos 17 y 18, y finalmente el capítulo 35, los versos 11 y 12. Ahora miren, esta bendición de Dios se la dio a Abraham, se la reafirmó una y otra vez, hasta que finalmente Abraham, ok, no hay duda. Abraham no le dudó a Dios en ningún momento. Pero Dios necesitó afirmarle una y otra vez, esta es mi bendición. Y miren, la bendición de Dios se la reafirmó a su hijo Isaac. Se la repitió y se la reafirmó también al hijo de Isaac, que es Jacob. Y esta bendición se la repitió a Moisés para que sea una bendición para todo el pueblo de Israel. ¿Por qué les dije, hermanos, que esta es una bendición para todos nosotros? Vamos a Gálatas 3:8, que esta bendición pasa a ser también para todas las personas que no somos judíos. Amén. Mientras seamos creyentes en Cristo Jesús, esta bendición poderosa pasa a ser también nuestra. Es nuestra heredad espiritual en Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Aleluya. Así es, hermanos. Entonces, esta es una bendición que nos pasa a todos nosotros por la fe en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo. Es bonito también porque, como dice la palabra de Dios, que Él no hace distinción de personas, no tiene como preferencias, sino para Él todos somos iguales. Amén. Amén, hermana. Gracias por traer esta palabra. Y hermanos, en el verso 4 que lo leímos, dice, se fue Abraham e hizo como Jehová le dijo. Inmediatamente, una obediencia inmediata, sin dudar, sin buscar confirmación. Él conocía a Dios, conocía la voz de Dios, no la dudó, la creyó, la obedeció. Y eso es lo que debe ser también con todos nosotros, hermanos. En cuanto a números, fechas, dice, Abraham tenía 75 años cuando salió de Canaán. ¿Se acuerdan? Les dije que yo empecé a contar desde el año 1 con el nacimiento de Adán. El año que ocurrió esto, que Abraham salió
familia, su parentela y de todo, fue el año 2021 desde el nacimiento de Abraham. El año 2021, más o menos, no exactamente. Y su padre Tera seguía todavía vivo. Hay algunos comentaristas que dicen que Abraham esperó a que su padre muriera y se fue. No es correcto. Para cuando Abraham se fue, su papá tenía 145 años y la Biblia dice que Tera murió a los 205 años en Harán. O sea, Abraham se fue antes que su papá muriera. Y Abraham, después de este momento, vivió todavía 100 años más. Abraham murió a los 175 años. O sea que ahorita no está ni a la mitad de su vida. Vivió largo Abraham, pero no tanto como otros patriarcas. Bueno, el verso 7 dice, Abraham levantó un altar. Entonces se fue, caminó la tierra, la paseó, se fue por Canaán, para arriba, para abajo, al este, oeste, y dice, en el verso 7, Abraham levantó un altar. ¿Y qué dice en la segunda parte? Y edificó allá un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea, después de que Dios se le apareció, Abraham alabó, adoró a Dios en ese lugar, en medio de naciones totalmente paganas que no conocían a Dios. El haber levantado un altar a Dios era ya una proclamación, una predicación de que había un Dios verdadero, y ese fue el Dios de Abraham. Esta también es la primera vez que la Biblia nos dice que Abraham edificó un altar para Dios. Lo vamos a ver unas pocas veces más en el verso 8, también dice, se movió a otro lugar y también adoró a Dios e invocó el nombre de Jehová. En el capítulo 13, también en el verso 18, Abraham hace otro altar en otro lugar. Y finalmente en el capítulo 22, verso 9, va a otro lugar, también edificó Abraham otro altar para Dios. Y esta es la primera vez que Dios habla con Abraham en la tierra de Canaán. Las otras veces Dios había hablado con él en Harán mientras estaba todavía con su padre, le da la bendición y le dice vete, ¿verdad? Y esta es la primera vez que Dios le habla cuando había salido ya de esta tierra, en el verso 7. A tu descendencia daré esta tierra. Y este es un principio, ¿verdad? De algo diferente para la vida de Abraham, lejos de su familia. Él se convierte en el líder de esta familia a partir de ese momento. Los versos 10 al 18 los vamos a leer y esa es la última parte. Sí. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Solo quiero hacer un comentario aquí que no se sabe a qué se debió el hambre. No se sabe si fue guerra, no se sabe si fue sequía, no se sabe. Solo dice que hubo hambre. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Solo para una breve referencia, de muy pocas personas se habla de su belleza. Sara es una, Rebeca y Raquel, de David también se lo describe como un hombre hermoso, de su hijo Absalón. Muy pocas personas en la Biblia se describe que son hermosos. Esther también. Adelante. Y cuando te vean los egipcios dirán su mujer es y me matarán a ti, y a ti te reservarán la vida. ¿Por qué dice que me van a matar a mí y a ti te van a dejar vivir? Porque esas veces no se entendía todavía del divorcio. Entonces, si un hombre quería a una mujer, mataban al esposo y se quedaban con la mujer. Ahora pues di, hermana, para que me vaya bien mi alma por causa de ti.
aconteció que cuando entraron en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste para mí por mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Hay dos cosas que quiero decir aquí. Número uno, no se sabe cuál es la plaga, no se sabe cuál es la enfermedad. Tampoco se sabe cómo es que Faraón se enteró que Sara era esposa de Abraham. Y por último, una cosa que sí está clara aquí, quería casarse con ella y normalmente cuando un faraón se iba a casar con alguien, la preparaban por meses antes de casarse. Así que es posible que en ese tiempo, mientras están preparando a Sara para que sea esposa de Faraón, se dieron cuenta, su esposo es la esposa de Abraham. Y se dieron cuenta tiempo antes de que la cosa se ponga peor y prefirió que se vayan en paz. Andate, están regalos, váyanse, y a veces es mejor concluir con ciertos problemas de esa manera. No lo perdí, quedaremos en paz, vete, ahí está mi bendición más. Ahora, hermanos, la Biblia es para meditarla. La Biblia no es solamente para leerla, qué interesantes estas dos historias, el llamado de Abraham, el viaje a Egipto, wow. Pero hay un mensaje en esta segunda parte del viaje a Egipto. Número uno, hubo la hambruna. ¿Preguntaron a Dios si deberían de irse a Egipto? No. Hicieron sus decisiones ellos. Normalmente, hermanos, cuando a veces tomamos decisiones, nuestras decisiones van a tener consecuencias. Por más buenas o malas que sean, tienen consecuencias. Si tomo una buena decisión, vendrá una buena consecuencia. Si tomo una mala decisión, muy probable que va a venir una mala consecuencia. En este caso, a veces pensamos nosotros que, como es algo muy personal, es mi asunto, ¿para qué le voy a preguntar a Dios? Cuando nos vamos a casar, le preguntamos a Dios, ¿es Él? ¿Es ella la que tú quieres para mí? No le preguntamos a Dios, esta casa la deberé comprar, me compraré este carro, Señor, ¿está bien? Tenemos que esperar el visto bueno del Señor. Yo conocí a un pastor que Dios en sueños le mostraba, esto vas a hacer, el otro, y ahí una marquita de aprobado. Dios le mostró. Hermanos, en todo lo que hagamos debemos buscar la aprobación de Dios. Abraham fue llamado a ser bendición, pero ¿qué trajo en Egipto? ¿Por qué? No estaba Dios en esa decisión. Parecía buena idea.